Hola, muy buenos días. Mi nombre es Paulina Michelle Tapia Perdomo y el día de hoy les voy a presentar mi tesis de investigación para obtener el título de licenciada en educación primaria. Esta tesis tiene como nombre Inteligencia emocional para el desarrollo integral de los niños. Una de las frases que más me gusta es: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Bueno, yo considero que la escuela tiene una labor muy importante para impulsar las metas y los sueños de los alumnos. Mi tesis tiene como apartados 10 y bueno, yo los puse de esta manera. El primero es el problema de investigación, segundo justificación, propósitos, pregunta de investigación, contexto, caracterización de los niños, metodología de investigación y los 3 capítulos que mencionaré a lo largo de este video. Como primero tenemos el problema de investigación. Al momento de realizar el problema de investigación me puse a pensar por qué quería investigar este tema y considero que lo quiero investigar porque los alumnos que yo había visto a lo largo de los 6 semestres que había estudiado en ese momento tenían un bajo desempeño emocional, además actitudes de derrota y pesimismo. También con una experiencia personal que yo pude escribir en mi tesis fue que mi sobrina tenía un alto coeficiente intelectual, pero yo sentía que le hacía falta aumentar su coeficiente emocional. Y bueno, yo considero que las emociones son el motor que dan para actuar de una manera positiva o negativa. Como segundo apartado tengo la justificación. Y bueno, ahí yo pude escribir acerca de que tradicionalmente la educación se ha dedicado a transmitir únicamente conocimientos y no a favorecer el coeficiente emocional en los alumnos. Muchas veces se habla de que el coeficiente intelectual no determina el éxito en la vida de los niños y las capacidades emocionales sí, es decir que un alumno se puede desarrollar a lo largo de su vida de una mejor manera si tiene mejor su coeficiente emocional. Bueno, también me hice la pregunta de en qué repercuten las emociones. Bueno, las emociones yo considero que repercuten en los alumnos, en el docente y en el coeficiente intelectual. En los alumnos porque muchas veces en el aula encontramos pues indisciplina, problemas en el área socioafectiva, falta de interés al aprendizaje, entre muchos otros grandes problemas. En el docente porque tiene un ambiente de clase desfavorable y falta de motivación, es decir, que cuando un docente no tiene inteligencia emocional, llega al aula desanimado, pesimista, sin ganas de trabajar, etc. Y bueno, también repercute en el coeficiente intelectual, ya que los alumnos tienden a tener menor rendimiento escolar, menor atención, menor retención, memorización, entre otras. También me hice la pregunta de por qué es importante la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es importante ya que es el motor que impulsa a los alumnos a poder ser felices, a poder tener una vida plena y feliz. Bueno, al igual porque la escuela tiene una labor muy importante en la vida de los alumnos y la infancia es la etapa en que mejor se construyen los aprendizajes, porque bueno, una persona adulta tiene que desaprender cosas y un niño apenas va aprendiendo cómo desarrollarse para su vida en un futuro. Y bueno, una de las frases que más me gusta es: ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde colocar su tristeza o su rabia? Es decir, muchas veces los maestros nos empeñamos en que los alumnos aprendan todos los contenidos y muchas veces no pueden ser felices o no pueden ser optimistas. Bueno, yo considero que el maestro también debe fortalecer su inteligencia emocional, ya que él pasa de 6 a 8 horas y es un modelo a seguir para los niños. Es decir, muchas veces pues los niños pueden llegar a ver al maestro como un padre o lo pueden llegar a ver como un héroe.
Entonces, considero que ellos deben ser fortalecidos en su inteligencia emocional con cursos, con capacitaciones o por su propia cuenta siendo autodidactas. Además de que también los maestros son mediadores emocionales con los niños, es decir, son quienes se encargan de decirles, de enseñarles o transmitirles cuál es su emoción y cómo pueden trabajar con ella. Como tercer apartado tenemos los propósitos. Bueno, como propósito general puse conocer la importancia de la inteligencia emocional para favorecer el desarrollo integral de los alumnos. Yo pensaba que tenía yo que conocer primero quiénes autores eran los pioneros o qué estrategias se podían implementar o cómo interactuaban mis niños para poder yo implementar estrategias con ellos. Yo tenía que saber primero antes de poder actuar con mis alumnos. Como propósitos específicos puse únicamente a 3, que el primero es conocer referentes teóricos metodológicos acerca de la inteligencia emocional para el desarrollo integral de los niños, es decir, conocer quiénes eran los autores más innovadores y quiénes eran los autores, bueno, que ya habían hablado hace tiempo. También identificar cómo los niños de sexto de primaria desarrollan sus emociones, las regulan y las ponen en práctica con sus compañeros. Yo quería saber de qué manera los alumnos trabajaban dentro del aula, cuáles iban a ser sus cambios, cómo eran, en qué pensaban. Y bueno, por último, comprender de qué manera algunas estrategias fortalecen la inteligencia emocional de los alumnos para su desarrollo integral. Es decir, yo en mi tesis no solo quería que fuera de investigación, sino que también implementar estrategias para poder ayudar a mis alumnos dentro del aula. Bueno, como pregunta de investigación, yo puse la siguiente. ¿Cómo influye la inteligencia emocional en el desarrollo de los niños? Bueno, yo quería saber cuál era el efecto, la causa o consecuencia de que los niños tengan una inteligencia emocional desarrollada, es decir, de qué manera la inteligencia emocional podría favorecer el desarrollo integral de los alumnos. Bueno, como quinto apartado puse el contexto. Bueno, México, una gran parte de la población sufre depresión y baja autoestima, y eso lo dice un autor que se llama Cash. Dice que gran parte de la población en México sufre depresión y baja autoestima, y yo considero que eso es porque aún no cuentan con una inteligencia emocional. Bueno, como contexto externo está mi escuela ubicada en Tetelcingo, Morelos, que es un municipio regido por usos y costumbres. Como tradiciones, una de las más conocidas es la fiesta de la cosecha, en donde los alumnos son expuestos en esta festividad al alcoholismo y a la violencia, y son patrones que a la larga se heredan. Yo considero que esto influye a que los alumnos puedan tener un patrimonio cultural, pero pues los afecta muy gravemente emocionalmente. Además, tienen 43,000 habitantes. Una de las lenguas que todavía existe en este municipio es la lengua Mosiewali, que es una adaptación que hacen en este municipio al náhuatl. Y bueno, el nivel socioeconómico es medio bajo, ya que los alumnos cuentan con todo lo necesario en cuanto a drenaje, servicios públicos, electricidad, luz, etcétera, pero no de gran manera. Además, la escuela está reconstruida por un sismo. Bueno, en el ámbito escolar está la Escuela Primaria Cuauhtémoc. Esta escuela es de gestión pública y es de turno matutino, es decir, que tiene 12 aulas, una biblioteca, 12 docentes a grupo, lo cual es que hay grupo A y grupo B dentro de la escuela. Cuenta con 383 alumnos y un horario de 7:50
la mañana a 1 p.m. Se les da un rango de tiempo de 7:50 de la mañana a 8 en el que todavía los alumnos pueden entrar, pero con un retardo. Bueno, como les había mencionado anteriormente, la escuela fue reconstruida por un sismo y considero que quedó más adaptable para los alumnos porque cuenta con rampas y está mejor organizada. En el ambiente áulico, bueno, son 35 alumnos, 12 niños y 23 niñas. La organización está en un principio estaban organizados los alumnos en butacas y posteriormente la maestra y yo en un plan dijimos que mejor los alumnos se sentaran a manera de media luna, lo cual les permitiría a los alumnos poder socializar entre ellos y tener un ambiente más favorable. Bueno, también en el salón hay un espacio delimitado para exponer evidencias de los alumnos. En toda la pared de atrás, los alumnos pueden exponer láminas o cartulinas de lo que han visto alrededor de la semana. Y bueno, también en un principio no contaban los alumnos con una biblioteca áulica. Y posteriormente, igual con ayuda de la maestra, pudimos hacer una pequeña biblioteca áulica en la que los alumnos, al terminar alguna actividad, ellos podían pasar por un libro. Como punto número 6, puse la caracterización de los niños. Uno de los autores que caracteriza a los niños o los separa es Piaget. Piaget influyó en una manera pues muy grande en la manera de concebir a un niño y en la forma en la que los alumnos adquieren el conocimiento. Él lo dividió en 4 etapas, pero mis alumnos están únicamente en 2, en las etapas de operaciones concretas y en la etapa de operaciones formales. La etapa en la de operaciones concretas, el niño es un niño práctico. Es un niño que sabe hacer las cosas porque alguien se las dijo, es alguien que memoriza, es alguien que sigue un método para hacer las cosas. Y bueno, en la etapa de las operaciones formales, se convierte el niño en un niño crítico, reflexivo, analítico. El niño ya tiene otro tipo de mentalidad y hace la transición de lo real a lo posible. Además, el niño es hipotético y deductivo. Bueno, como siguiente autor escogí a Judith Mies. Judith Mies habla de la etapa de la pubertad, y la etapa de la pubertad se encuentra entre los 10 y los 12 años. La etapa de la pubertad es en la cual los alumnos ya pueden reproducirse sexualmente. Y es decir, que los alumnos ya tienen condiciones de realizar la reproducción sexual, tienen cambios en su autoimagen y bueno, las relaciones con el sexo opuesto se ponen un poco, digamos que un poco más tensas, es decir, que los niños se juntan más con los niños y las niñas más con las niñas y se vuelve ahí una separación. Yo considero que brindar información a los niños de que están en esa etapa ayuda a que ellos propios se entiendan y a poder sobrellevar esa situación. Y bueno, como último autor escogí a Tanner, ya que él habla de los cambios que tienen los alumnos físicos, como puede ser la menarquía, es decir, la menstruación en las niñas, en los niños como el engrosamiento de la voz, el cambio de estatura, entre otros. Como siguiente punto tengo la metodología de la investigación. Bueno, como metodología de la investigación está la investigación cualitativa, que es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales y a la transformación de prácticas y de escenarios socioeducativos,
a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. Y bueno, esto lo dice Sandín Esteban en 2003. Bueno, para poder realizar la investigación cualitativa, yo me basé un poco en mis autores que estuvieron en mi estado del arte, que ellos más que nada se basaron en el paradigma cualitativo. Y bueno, el paradigma cualitativo se basa en que el hombre por naturaleza es indagador y es curioso. Rechaza la pretensión de cuantificar como el paradigma cuantitativo y bueno, le da importancia al contexto, significado a los actos humanos y valora la realidad como es vivida, es decir, el investigador está inmerso dentro del contexto. Bueno, como sus características, elegí a Rosman y Rallis entre muchas características y autores que puse dentro de mi tesis, ya que, bueno, además de las características que puse dentro de mis diapositivas, el paradigma cualitativo tiene que ser descriptivo, holístico, inductivo, fenomenológico y flexible. Además, el paradigma cualitativo se basa en la comprensión y la intervención de la realidad, es decir, el investigador debe tener un conocimiento real de la problemática. Bueno, dentro de la investigación cualitativa está la etnografía, que fue en la que yo me basé. La etnografía es eminentemente descriptiva y se interesa por valores, creencias, motivaciones, formas de conducta e interacción social. Bueno, Aguirre en 1995 dice que la etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad o de algunos de sus aspectos fundamentales bajo la perspectiva de la comprensión global de la misma. Es decir, que el investigador se tiene que inmiscuir dentro del contexto para poder así comprenderlo. El investigador tiene que estar dentro de la escena, tiene que estar participando en la vida cotidiana de cada una de las personas que va a investigar. Él tiene que observar, tiene que hablar y tiene que escuchar además, y tiene que buscar siempre la búsqueda de la comprensión de la problemática dentro del lugar en el que está investigando. Bueno, uno de los conceptos más importantes dentro de la etnografía y una de las formas más importantes que yo veo que puede ser utilizada es la observación participante. Bueno, el propósito de la observación participante es la penetración dentro de las experiencias de los otros en un grupo y adoptar un papel real dentro del aula. Bueno, la observación participante se encarga de identificar formas de ser, sentir y actuar. Es decir, el observador tiene que tener una visión desde dentro del aula y tiene que ser parte del contexto y del ambiente. Él tiene que recoger los datos en tiempo real y debe de utilizar técnicas o métodos que lo conduzcan casi siempre a la reflexión sobre los hechos. El observador tiene tres instrumentos importantes. El yo como un recolector de datos, como una persona que se inmiscuye dentro de la problemática e intenta recoger datos de una manera que no se note, de una manera flexible. Y bueno, también otros de los instrumentos que puedan utilizar son fotografías, videograbaciones, videos, etcétera, y también notas de campo. Yo utilicé una bitácora en la que iba escribiendo diariamente cómo se comportaban mis niños y cómo iban siendo implementadas las estrategias y cómo iban siendo recibidas por los niños. Y además yo utilicé un diario de campo, que ese fue escrito por cada uno de los niños, y creo que los dos me ayudaron mucho para poder implementar las estrategias. Bueno, como siguiente punto tenemos el capítulo 1. Bueno, en el capítulo 1 yo intenté hablar de la inteligencia emocional.
de sus antecedentes históricos. En los antecedentes históricos, como pionero está Alfred Binet, que él dice que él planteaba que las emociones eran una herramienta para medir aptitudes intelectuales y cognitivas. Él así lo mencionó como primer acercamiento hacia las emociones, y él implementó una herramienta y una estrategia para poder medir aptitudes intelectuales y cognitivas. Como siguiente autor, bueno, tenemos a Charles Spearman, Louis Thurston y luego Howard Gardner, que también es alguien que me impactó mucho, ya que habla de las inteligencias múltiples. Y bueno, de los más conocidos actualmente está Daniel Goleman. Él ya puso el concepto de inteligencia emocional en su bestseller, y bueno, él también se basó y se apoyó de Peter y Meyer Salovey. Bueno, como siguiente punto puse las posturas teóricas, y ahí lo dividí en 3 tipos de modelos que dicen los autores. El primero es el modelo de habilidades, y el modelo de habilidades fue escrito por Peter y Meyer Salovey. Ellos hablan de la regulación, de la comprensión, de la emoción facilitadora y de la percepción. Ellos lo dividen en cuatro habilidades. Después sigue el modelo de competencias emocionales, y bueno, el autor de este modelo fue Daniel Goleman, y él habla de que la expresión puede ser en 3 emociones: autorregulación, motivación y empatía. Y por último, el modelo Barn-On, o de inteligencias no cognitivas. Él nos dice que separa las capacidades en 2: capacidades básicas y capacidades facilitadoras. En las capacidades básicas, él habla la autoevaluación, la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, y en las capacidades facilitadoras habla del optimismo, la alegría, la independencia, entre otras. Como conceptualización de la inteligencia emocional, puse a algunos autores que ya había mencionado anteriormente. Bueno, como pionero de nuevo estuvo Alfred Binet en 1905, que él dice que la inteligencia emocional es aquello que permite tener éxito en la escuela. Y bueno, se ve que a lo largo de los años, hasta el último, habla Daniel Goleman y dice que la inteligencia emocional es la que permite tener éxito en la vida. Es decir, que alrededor de la conceptualización se nota cómo al principio decían que únicamente la inteligencia emocional iba a poder determinar el éxito en la escuela, y posteriormente dice que la inteligencia emocional ayuda a poder tener éxito en la vida. Entonces, bueno, también como siguiente punto tengo la importancia de la inteligencia emocional, y me gustó mucho una frase que puse que dice que la escuela del siglo XXI debe enseñarnos a pensar, amar y actuar. Esto lo dice Julián Lesubiría, y bueno, yo considero que es muy importante que los alumnos tengan una inteligencia emocional para que puedan desarrollarse en su vida con más amor, con más tranquilidad, con más paz, con más autorregulación, más empatía, más autoconciencia. Y bueno, por último, estrategias de inteligencia emocional. Ahí puse estrategias de relajación y respiración, de conocimiento y expresión de sentimientos, mejorar la autoestima, comunicación verbal y no verbal. Es decir, ahí yo pude poner algunas de las estrategias que me podían servir para poder implementarlas dentro de mi tercer capítulo. Como capítulo 2, yo mencioné el desarrollo integral. Y bueno, como primer punto puse la conceptualización del desarrollo integral, y entre los autores están Daniel Pacheco, Hilda Cárdenas, Rincón Leonardo y la CEP. Bueno, los 3 autores nos hablan de que el desarrollo integral es el descubrimiento de todas las áreas en su vida, y de que la persona encuentre su propia identidad, que es única y maravillosa. También dice
que el desarrollo integral no es solo apoyar o aportar o fortalecer una de las dimensiones de los alumnos, sino poder favorecer todas las dimensiones de los alumnos. Bueno, a lo largo del tiempo han mencionado la inteligencia emocional, la SEP, y lo menciona como inteligencia socioemocional, o aprendizaje emocional, o socioemocional. Y bueno, desde que yo me enteré que la SEP hablaba de esto fue en el libro de aprendizajes clave, ya que decía en el 2017 que ahí se podía incluir el desarrollo integral como una base en los planes y programas de estudios. Y posteriormente, en el 2020, también se habló de las emociones en la nueva escuela mexicana. Bueno, como segundo punto tengo las teorías del desarrollo integral, y ahí puse a uno de los pioneros en el desarrollo integral, que es Julián de Zuviría. Bueno, Julián de Zuviría lo divide en dos en su modelo, y es el modelo heteroestructurante, que habla de la escuela tradicional, y el modelo autoestructurante, que habla de la nueva escuela. Y bueno, lo divide en tres dimensiones: la cognitiva, la práctica y la afectiva. La cognitiva se encarga de la comprensión y el análisis, la práctica de las prácticas valorativas, y la afectiva de los sentimientos y emociones de los niños. En conjunto, estos tres tipos de dimensiones forman, bueno, un equilibrio dentro de la vida de las personas. En mi capítulo 3 puse la descripción etnográfica en las sesiones de la inteligencia emocional. Y bueno, aquí fue en donde yo pude implementar lo que yo había estudiado y lo que yo había investigado. Fue la etapa en la que pude implementarlo con mis niños, con mis alumnos, implementar estrategias, pues más que nada para su beneficio académico, su beneficio físico y su beneficio mental. Como primera estrategia implementé el semáforo de las emociones. Considero yo que fue una estrategia muy buena, ya que dentro de esta estrategia yo pude notar cómo mis alumnos aprendieron a conocer sus emociones y a identificarlas y no confundirlas. Es decir, hablar, por ejemplo, de que la frustración no es lo mismo que la rabia, o que la tristeza no es lo mismo que estar enojado, porque muchas veces mis alumnos lo confundían, y creo que esto dio a pie a que los alumnos tuvieran más autoconciencia de sus emociones y supieran realmente cómo se sentían. Bueno, como segunda estrategia puse la silla mágica, y esto considero que ayudó mucho a los niños en su autoestima, ya que el hecho de sentarse en una silla y que los demás alumnos les dijeran cosas buenas de ellos, que muchas veces ellos no notan. Muchas veces muchos de mis alumnos tenían tan baja autoestima y no se creían dignos de ser bonitos, dignos de ser aceptados, de ser buenos, de ser inteligentes. No se creían dignos, y al momento de hacer esta actividad yo vi un cambio en ellos, en su autoestima. Se sentían más capaces, más libres, ya no se sentían reprimidos, se sentían libres de poder hacer, de poder sentir, de poder seguir. Y bueno, como última estrategia de implementación puse el diario de las emociones, que considero que fue una de las más bonitas, ya que los alumnos pudieron también tener una conexión con sus padres, con los padres de familia. Y a mí me gustó mucho una anécdota que tuve y no pude compartirla en mi tesis, que fue un día que fue una junta de padres de familia. Se acercó una madre conmigo y me dijo que realmente estaba existiendo un cambio en su niño, que su niño dejó de ser rebelde y comenzó a hablar con ella y a decirle cómo en realidad se siente, y ella pudo tener una conexión mejor con su hijo al ver el diario y
y al notar realmente cómo se sentía su hijo, porque pues muchas veces no se dan la oportunidad de hablar con ellos. Bueno, hasta aquí fue mi presentación, espero les haya gustado. Agradezco a cada uno de mis maestros que me ayudaron, que fueron de impulso para poder realizar esta tesis. Agradezco a mis papás por todo el apoyo brindado, por toda su paciencia, por todo su amor. Y pues bueno, espero les haya gustado.